Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos con Coral, CEO y fundadora de estudiaraprendiendo.com, un proyecto muy personal y enfocado en crear estrategias de estudio personalizadas y exitosas con estudiantes de todas las edades. Coral trabaja con familias, con profes y con opositores. Hoy vamos a centrarnos en ellos, en los opositores. De hecho, si lo eres, Coral puede ayudarte a establecer rutinas para facilitar la gestión del tiempo de estudio, te puede ayudar a aumentar la atención y concentración y así dejar la procrastinación de lado. Te aporta estrategias de estudio para mejorar el rendimiento con menos esfuerzo y horas empleadas en ello. Te ayuda a organizarte y planificar el estudio, el trabajo y la vida en general, de modo que puedas ser más productivo y evitar tener que renunciar a algunos aspectos de ella. Y por supuesto, a fomentar hábitos sanos que eviten el cansancio, el estrés y la falta de motivación que suelen aparecer a lo largo de este proceso tan duro. Pero bueno, empecemos por el principio. Buenas tardes, Coral, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sonia. Pues estoy encantadísima de que me hayas invitado a tu podcast y de compartir este ratito contigo. Tengo muchas ganas. Sí, yo encantadísima de que estés aquí. El momento oposición es un momento duro y doy fe de que los opositores necesitan mucha ayuda, así que encontrar a gente como tú que pueda estar ahí echándoles un cable siempre es maravilloso. Pero como te decía, empezando por el principio, cuando llega un opositor a ti, ¿qué necesidades tiene? Te dice, Coral, necesito que me ayudes a... Pues mira, necesidades que tengan tienen muchos, porque cada opositor es un mundo. Sus circunstancias personales son diferentes, sus circunstancias profesionales también lo son, y cada uno tiene unas necesidades diferentes. Por tanto, hay opositores que son caóticos en cuanto a la planificación y la organización de su tiempo y son conscientes de ello. Hay opositores que llega a un punto en el que se dan cuenta de que llevan muchísimo tiempo estudiando, muchísimos meses, incluso muchísimos años, y no recuerdan esas cosas que estudian. Hay opositores que tienen problemas de concentración, de atención, y hay opositores que tienen un mix de todo. Sí, imagino. Yo, si opositara, creo que sería de las últimas de este mix en el que te encuentras con todas esas emociones y esos altibajos que aparecen en un proceso tan largo, porque muchas veces dura años, como has dicho tú. O sea, es que es algo... Totalmente. Y eso que a mí, para meter caña y apretar la tuerca, como se suele decir, Sí, me gusta decirles que el proceso de oposición es un proceso que tiene que hacerse lo más breve posible, porque es un sí. mero trámite, el examen es un mero trámite que hay que pasar para conseguir un puesto de trabajo. E igual que no te tirarías años y años echando currículums durante 8 o 10 horas al día, no te tienes que tirar años y años estudiando para una oposición. Qué bueno, porque muchas veces se tiene la idea de que, bueno, pues va a salir una oposición dentro de no se sabe cuándo y empiezo ya. Y realmente ni siquiera sabes cuándo, claro. Me parece un tip muy importante porque muchas veces nos lanzamos sin ni siquiera saber el momento en el que va a salir y eso tiene que ser frustrante y tiene que quemar mucho, ¿no? Sí, cuando no hay una fecha, Sonia, eso es el peor momento. Pero bueno, cuando empiezan a trabajar conmigo y no hay fecha, yo siempre les digo, nos tenemos que poner fecha. Va a ser Vale, una fecha inventada, pero hay que ponerse fecha. No puedes ir con fecha, porque si a tu cerebro tú le mandas la señal de, bueno, quiero opositar, voy a emplear muchísimas horas al día, pero no sé cuándo va a ser eso. Desconecta, porque hay otras muchas actividades que le interesan hacer, más sí, sí. que pasar tantos minutos de su vida enfrente de un libro. Pero al hilo de lo que comentabas antes, de sale Sí. una oposición, se rumorea, los sindicatos dicen que va a salir un examen, pero no se sabe cuándo. Hay que prepararse, no se puede dejar para el último momento, para cuando sale la convocatoria. Cuando sale la convocatoria, normalmente el examen es a los 2, 3, 4 meses como mucho, depende de la especialidad también, Sí. pero no se puede tampoco esperar ese momento. Entonces, siempre hay que prepararse, pero teniendo en cuenta en qué momento se está. Es decir, hay opositores que toman esa decisión de empezar a estudiar cuando no hay fecha y deciden hacerlo a una velocidad de sprint, como me gusta a mí decir. La oposición es una maratón, toda la gente que esté metida en Sí. el mundo de las oposiciones lo habrá escuchado 1000 veces, lo de que la oposición es una maratón, y realmente es así.
Si tú empiezas a ese ritmo de sprint y ni siquiera sabes cuánto va a durar esa carrera, te vas a quemar muy rápido. Va a llegar la desmotivación, va a llegar el cansancio y probablemente acabes abandonando. Entonces, ¿tienes que empezar a estudiar? Sí, pero a un ritmo diferente. De hecho, a mí me gusta dividir, cuando me llegan opositores en esa situación, dividimos el estudio de la oposición en diferentes fases y cada fase tiene una intensidad diferente. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira. Es que ni lo había pensado, claro. Y sí, al final tienes que marcarte un objetivo, porque si no, tampoco empezarías nunca, ¿no? Y cuando llega el momento de decidir o en el que ya sale la fecha, claro, tienes que estar preparado antes, un poquito antes. Así Claro. es. Imagino que te encontrarás a menudo pues, ante cuestiones relacionadas con el no tengo tiempo, cómo me organizo, entre los hijos, el trabajo, o incluso al contrario, ¿no? El tengo muchísimo tiempo, pero no lo aprovecho, o sea, no me cunde, no sé cómo organizarme. En ambos casos me parece súper complicado encontrar ese equilibrio. Bien, en el no tengo tiempo, no me da la vida, o el tengo mucho tiempo, pero me lo organizo tan mal, o estoy tan frustrada o desmotivada o desmotivado, no sé cómo organizarlo porque al final no consigo adelantar y simplemente estoy calentando la silla, como se dice, ¿no? Pues mira, Sonia, ambas situaciones se dan, las dos que has expuesto, tanto la del opositor, la opositora, que es madre, tiene que atender los hijos, la casa, el trabajo y encima está preparándose una oposición. Y por otro Sí. lado, el opositor o la opositora, que tienen todo el tiempo del mundo. Como te digo, ambas situaciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes y por experiencia de la gente con la que he trabajado, los opositores que más rinden en el estudio son los que suelen tener más compromisos, más obligaciones. Esos opositores que tienen tantas horas a lo largo del día para dedicarlas al estudio son los que menos suelen rendir. Pero evidentemente es lo que comentaba al principio. Cada circunstancia es diferente, cada situación es diferente y por eso cuando nos ponemos a crear la estrategia de estudio, cada estrategia es diferente. No hay dos estrategias de estudio que sean iguales, porque no hay 2 días iguales, 2 semanas iguales y 2 circunstancias en general iguales. Me gusta porque además del trabajo que haces tú, la parte de que es muy personalizado a la situación vital de la persona que llega a ti. De hecho, es de lo que más me llama la atención porque métodos de estudio podemos encontrar, técnicas de estudio podemos encontrar, pero en realidad esa que te funcione a ti, necesitas a alguien que esté especializado y que sea quien pueda llevarte por el camino adecuado, ¿no? Yo lo comparo muchas veces, pues, como en el tema de la gestión emocional. O sea, tú te puedes coger un libro de autoayuda, pero evidentemente los tips, las herramientas, las soluciones que te dé un libro de autoayuda te pueden valer, pero no es lo mismo que alguien te ayude. Y de estudiar aprendiendo, a mí me gusta muchísimo esa parte que tú das de estrategias personalizadas a la situación vital, a la problemática de la persona, a cómo se encuentra, a enseñarle a estudiar adaptándose a lo que sabe y a sus motivaciones y a lo que le funciona y a lo que no. Entonces me parece genial esa parte personalizada y creo que es súper importante, sobre todo en estos momentos de estudio tan a largo plazo. Para mí es imprescindible, Sonia, imprescindible. Técnicas de estudio hay 500.000, maneras de planificarse otras 500.000, maneras de gestionar tu tiempo también, pero no todas son válidas para ti, como estudiante, como opositor. Sí. Nos estamos centrando en los opositores, tú ya sabes que yo me dedico además de los opositores también a familias, a universitarios y demás, pero en el caso de los opositores incluso más aún, porque es un estudio muy a largo plazo. Uh-huh. Tú puedes encontrar todas estas técnicas, todos estos recursos en Internet. O sea, realmente nadie va a inventar nada. El ejemplo que has puesto de leerte un libro o acudir a un profesional es un ejemplo muy bueno, porque un libro lo que te da son soluciones generales. Esas soluciones te pueden funcionar o no te pueden funcionar. En el camino lo que estás perdiendo es tiempo, porque Sí. cuando tú te das cuenta de que eso realmente no te funciona, que a lo mejor le ha funcionado a tu compañero de academia fulanito o a tu vecina menganita, pero a ti eso no te está funcionando, se han perdido unos meses preciosos de estudio y esos meses no los vas a recuperar. Tú no puedes ir al tribunal y decirle,
oye, mira, ¿me puedes dar un mes más? Porque es que he estado experimentando con técnicas que me he encontrado por internet y que no sabía si me iban a funcionar o no, Sí, que ahora totalmente. me encuentro con que tengo menos tiempo para estudiar. Eso no lo puedes hacer. Por eso es muy importante que los procesos sean individuales. Yo no concibo el afrontar la oposición en un proceso grupal. De hecho, el 90% de los opositores que empiezan a trabajar conmigo vienen de procesos grupales que han sido un fracaso y en los que han invertido un montón de dinero. De ahí es que he visto el curso de fulanita de planificación y me he apuntado y es que no me ha funcionado, me ha estresado más de lo que ya estaba. Claro, porque en ese curso fulanita te ha estado hablando de la manera en la que quizás ella se ha planificado la oposición, pero no tiene por qué ser la manera en la que tú te vas a planificar la tuya, porque las circunstancias de fulanita no son las tuyas. Entonces, si eso lo llevas al 100% a tu realidad, te vas a sentir frustrada, estresada y en un bucle de desmotivación peligroso, Sonia, porque esas personas que han invertido tanto dinero en Sí, tantas formaciones que se ven por las redes de un plan de ta y meten a 500.000 personas a hacer el plan de ta, un curso de ta y meten a un montón de personas también a hacer ese curso. Si no tienen resultados, aumenta su sentimiento de seguro que es por mí. Seguro que yo no estoy hecha para estudiar una oposición. No me tenía que haber metido a estudiar la oposición, tengo que dejarlo, voy a buscar trabajo, esto no va a ningún lado, siento que no avanzo. Entonces, sí. mucho cuidado con todos esos temas, porque el problema no lo tienes tú, el problema lo tienen los recursos que estás utilizando. Exacto. Y mira, uniendo, hilando ahora que dices los recursos que estás utilizando, recuerdo que hubo una frase que me impactó muchísimo un día que estábamos hablando y me la dijiste de, Sonia, hacer resúmenes y esquemas para una oposición no funciona. Yo ahí me quedé muerta, porque, claro, tenemos los recursos que tenemos, los que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida, y de repente te das cuenta de que no sirven para todo. Y para eso necesitas a alguien experto que te enseñe este tipo de cosas. ¿Qué estrategias sí sirven para estudiar una oposición? Mira, Sonia, el tema de los esquemas y los resúmenes es controvertido porque, como bien dices, es el recuerdo que tenemos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de cuando íbamos al colegio, al instituto, y nos decían, tienes que hacer un resumen de la página o tienes que hacer un esquema de esta unidad. Entonces, creemos que eso va a servir para la oposición. En la universidad pasa exactamente lo mismo. También se utilizan mucho estas técnicas, esquemas, resúmenes. ¿Cuál es el problema? Que esos estudios, tanto en el colegio, como en la universidad, como en el instituto, en diferentes tipos de grados, de formación profesional, son estudios a corto plazo. ¿A qué me refiero? Tú cuando estás estudiando, tu examen, esa prueba que te va a evaluar si ese conocimiento lo has interiorizado de la manera correcta o no, es en un corto periodo de tiempo. Empiezas a estudiar hoy y quizás el examen lo tengas en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, como mucho, muchísimo. En una oposición no sucede eso. En una oposición tú tienes que utilizar técnicas y herramientas para el largo plazo, porque tú estás estudiando hoy, pero quizás tu examen es dentro de 6 meses, 8 meses, un año. Si estás utilizando técnicas para el corto plazo, eso no te va a funcionar en el largo plazo. Los esquemas y los resúmenes están muy bien en la fase de comprensión. Tu temario lo tienes que comprender y más cuando tienes que recordar tantísimos datos, tienes que anclar la memoria a esa comprensión, más que a una memorización pura y dura. Cuando digo memorización me refiero a estas técnicas de ir palabra por palabra, recordándolo todo. Eso es muy peligroso, realmente. Entonces, tienes que anclar todo ese recuerdo en la comprensión. Los esquemas y los resúmenes te pueden ayudar, pero no se pueden convertir en el tronco de las técnicas que vas a usar. Van a ser técnicas que vas a usar en la fase más inicial, en esos primeros meses de acercamiento al temario, pero luego hay que abandonarlas y usar otras diferentes. Vale, vale, qué interesante, fíjate. Claro, es que al final es todo un mundo. Sí. Te metes en un mundo del ser opositor, ¿no? O sea, yo no he pasado por ahí, espero no tener que pasar porque realmente pero me parece un mundo complicado y que puede ser muy frustrante y que tienes que estar muy preparado o preparada mentalmente para decir, me voy a enfrentar a esto. Porque yo sí he tenido cerca a muchas personas que han estudiado una oposición y sé lo mal que lo pasan. De hecho,
te diría, hablando de mentalidad, de la oposición como carrera de fondo, ¿qué estados emocionales atraviesa un opositor? Uf, todos. Todo, de todo, ¿no? No se deja ni uno. Pasa por todos esos estados. También se suele decir de manera coloquial que la montaña rusa es, uy, perdón, que la oposición es una montaña rusa de emociones. Y es totalmente cierto. En un mismo día se puede pasar por la alegría, por la tristeza, se puede pasar de estar eufórica y muy motivada a decir lo dejo todo y empiezo a buscar otras alternativas de trabajo. La oposición es totalmente una montaña rusa, Sonia, y en el proceso no solo hay que tener en cuenta las cosas de las que hemos hablado, planificación, gestión del tiempo, concentración, técnicas de estudio, sino que también hay que trabajar las emociones. En los procesos que yo hago con los opositores de creación de la estrategia de estudio, para mí es imprescindible que trabajen las emociones y que las trabajen de una manera sencilla, porque no hace falta, en fin, dedicar horas y horas al día para trabajarlas, pero que se reserven, aunque sean 5 minutos al día, Sí. para ir haciendo un pequeño trabajo que a la larga va a tener un gran impacto. Claro, claro, es que imagino que lo que dices tú, en un proceso tan largo, donde pones tanto tiempo, tantos esfuerzos, tantas ganas, tanta ilusión, claro, también tienes estos momentos de desmotivación y tienes que estar preparado o preparada para poder atravesar estos momentos. Además, les acompañas también en esta gestión, cuando están contigo, para poder trabajar estas emociones de una manera adecuada, cosa que me parece muy bueno, porque no solo de técnicas o de estrategias se monta un estudio a largo plazo, sino que tienes que estar preparado mentalmente y necesitas a alguien que sepa ayudarte en ese camino. Totalmente, Sonia. Yo, como te digo, no concibo la creación de una estrategia de estudio si no se trabajan esas emociones. Es cierto que hay opositores más reacios a trabajar este tema de las emociones, pero porque no le dan la debida importancia hasta que no caen. En el Claro, momento en que caen, suelen ser opositores bueno, que es quizás su primer contacto con la oposición o que llevan poco tiempo estudiando, que no han pasado por ese momento de frustración de decir qué está pasando, sirvo para estudiar, no sirvo para estudiar, lo dejo, no lo dejo, ¿qué hago? sí. Entonces no dan la debida importancia a el trabajo de esas emociones, pero cuando yo trabajo con opositores que ya llevan años en el proceso y que deciden tomar Y acción, crear una estrategia, el contacto que tenemos es diferente en ese punto en concreto, porque están mucho más abiertos a trabajar sobre estos temas y al final, como te digo, eso tiene un impacto positivo en la estrategia y en todo el proceso, porque saben además cómo autorregular y cómo gestionar esas emociones que van apareciendo a lo largo de todos esos meses de estudio. Yo siempre les digo, la mente es muy traicionera. Cuando pasa algo malo, solo se acuerda de las cosas malas. Si tú has hecho un simulacro de examen y te ha salido catastrófico, solo sí, va a pensar en otras situaciones en las que has hecho algo mal. Pues hace 2 meses también hice uno que me salió fatal. Pues fíjate que el tema 3 me está costando muchísimo estudiarlo y no se acuerda sí. de todo lo bueno que has hecho. Entonces, o educas a tu mente para que eso lo tenga en cuenta, o el fracaso lo tienes asegurado. Sí, sí lo veo. ¿Qué pasa cuando tienes la sensación de no me acuerdo de nada? Porque esa sensación aparece. Yo recuerdo de estar estudiando en la universidad, de estar este momento, me quedo en blanco, o sea, no me acuerdo de nada. ¿Qué aconsejas en estos momentos? O sea, porque imagino que los opositores te preguntarán, ¿no? O te dirán, ostras, de repente, Coral, es que no me acuerdo de lo que estudié hace 6 meses. Incluso podría decirte que es normal, yo no me acordaría. Si eso sucede, quiere decir que no has trabajado con la estrategia adecuada, que has estado tirando tu tiempo a la basura. Vaya, fíjate. Claro, es que todo es estrategia y saber hacerlo. Eso es. Muchos opositores se centran en el avance, sobre todo en las oposiciones en las que hay muchos temas. No, es que quiero llegar ya al tema 5. No, quiero llegar al 10. No, quiero llegar al 20. Quiero llegar al 50.
¿para qué quieres llegar al 50 si en el momento en que estás estudiando el tema 50 echas la vista atrás y no recuerdas el 1? Sí. ¿De qué te sirve? Pero se obsesionan con esa rapidez que no les lleva a ningún lado. Entonces, esta situación que me planteas es una de las más comunes. No, es que siento que no me acuerdo de lo que he estudiado. Bueno, pues entonces si sientes eso, tienes que poner fin a esa situación o seguir tirando tu tiempo, tú decides. Claro, hay personas que sienten que están en ese punto, pero quieren seguir probando estrategias al azar. Yo siempre lo digo, tienes dos opciones, o gastar tu tiempo o emplear de la manera adecuada tu dinero. Sí. Tú decides. Sí, 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 sí. ¿Que te sobra el tiempo? Estupendo, sigue experimentando. Si tú me dices, no, si yo lo que necesito es sacarme la oposición, pero no tengo fecha, dentro de 5 años o dentro de 10 años, cuando salga, pues entonces el dinero, empléalo en otras cosas. Ahora, si tú vas con la mentalidad de yo me tengo que quitar esto de en medio, cuanto antes, porque quiero conseguir mi objetivo ya, no quiero ser la eterna opositora, el eterno opositor, pues si tú no sabes cómo hacerlo, busca ayuda. Sí, sí, totalmente, claro. Hablabas el otro día de la curva del olvido. Sí. Es un tema que me pareció súper interesante. ¿Nos podrías comentar un poco para saber cómo funciona? Pues mira, este tema de la curva del olvido está muy relacionado con lo que me acabas de comentar, de que pasa el tiempo y tenemos esa sensación de, ay, se me ha olvidado todo. La curva del olvido es una teoría que hizo hace aproximadamente un siglo un científico llamado Ebbinghaus, y él fue un gran estudioso de temas relacionados con el cerebro, con la memoria, con el recuerdo, y en su teoría sacó muchas conclusiones, pero algunas de esas conclusiones no las podemos llevar al estudio de una oposición, porque él lo que decía era que cuando tú terminabas de estudiar un contenido, de interiorizar un tema, el recuerdo lo tenías al 100%. Según iba pasando el tiempo, se iba produciendo el olvido. Y ahí es donde se iba dibujando esa curva que era más pronunciada cuantos más días se dejaban pasar. Esto en la oposición, ¿cómo lo podemos poner en práctica? ¿Cómo podemos atajar este olvido para que no siga avanzando y anclarnos en el recuerdo? A través de repasos. Ajá. ¡Ay, los repasos! Claro, los profes en el colegio, Sí. en el instituto, siempre dicen, hay que repasar, no hay que dejarlo todo para el último día. Pero bueno, lo que decimos, como son estudios a corto plazo, se va sobreviviendo. El problema es cuando llega algo más complicado, más a largo plazo, y ya no hay manera de sobrevivir. Entonces, si esas estrategias no las has ido creando desde pequeño, pues te encuentras en una situación en la que vas repitiendo esos patrones, lo que hablábamos antes, Sonia. En cuanto a este tema de la curva del olvido, que estábamos hablando de él, hay diferentes fechas que son claves para impactar con esa información. Sin embargo, cada persona maneja unas fechas diferentes. Digamos que las fechas estándar son los 7 días, los 15 días, los 21 días. Si tú no impactas con ese contenido en esos momentos clave, la curva se va a hacer más pronunciada. Vale. Cada persona, yo me he encontrado con opositores a los que estas fechas no les cuadraban, porque tenían el olvido a los 3 días, a los 5 días, y otros que tenían el primer olvido a los 10 días. Entonces, si tú tienes el olvido a los 3 días o a los 5 días y esperas al 7.º día para hacer ese primer impacto con la información, pues muchas cosas las has olvidado. Claro. Han pasado días desde que se ha producido esa primera bajada de escalón. Y también puede pasar lo contrario. Si tú eres capaz de dejar 10 días hasta impactar con la información, si ese primer repaso lo haces a los 7 días, cuando esa planificación empiece a alargarse en el tiempo, te vas a encontrar con que hay más repasos de los necesarios. Y eso es igual de mal. Claro. Claro, porque al final estás empleando un tiempo que en realidad no necesitas, ¿no? Porque tienes un margen más amplio. Es que Pero es un tema. sí, me pareció genial el otro día cuando estábamos hablando y digo que nos lo cuente porque es... Pero es un tema que también hay que trabajar de manera individual, por lo que decimos, Claro. porque este señor hizo una teoría
Y en esa teoría él estableció esos tiempos, pero no todas las personas trabajan con esos tiempos. Es igual que una de las técnicas más famosas y más conocidas por los opositores, que es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro en lo que se basa es en alternar tiempos de trabajo intenso, de estudio intenso en este caso, con tiempos de descanso absoluto. El señor que inventó la técnica Pomodoro, que además lo hizo en su época de universidad, basándose en lo que él sentía a la hora de estudiar, estableció que los tiempos de trabajo, de estudio, deberían de ser de 25 minutos y los tiempos de descanso de 5 minutos. Entonces hacía 4 bloques y a los 4 bloques él se regalaba un bloque más amplio de descanso. Bueno, pues esto no funciona con todo el mundo. También me vienen muchos opositores diciendo, ay, es que lo he probado todo. La técnica Pomodoro, por ejemplo, y a mí no me funciona, es que a mí me pasa algo. No, lo que te pasa es que tu manera de estudiar es diferente. Sí. Es diferente. Hay opositores que si les tienes 25 minutos estudiando, es a los 25 minutos cuando empiezan a rendir más en ese estudio. No puedes cortar el estudio para tomarte un descanso. Si tú eres capaz de estudiar durante 1 hora, bienvenida sea esa hora. Que el señor que creó la técnica Pomodoro dijo que 25 minutos, bueno, pues bravo por él y que lo siga usando. Sí. Entiéndeme, pero tú eres diferente. Y si tú tienes localizado que puedes aguantar perfectamente 1 hora estudiando y luego tener ese pequeño descanso porque realmente lo necesitas, estupendo. Pero hay muchos opositores que se frustran y dicen, es que claro, esto de tener que parar cada 25 minutos, claro. es el peligro, Sonia, de las redes. Sí. La información que se comparte por redes, que yo no estoy libre de tirar la primera piedra, porque ya sabes que yo en el canal de YouTube también hablo de técnicas de estudio de manera muy general, o sea que es imposible hablar de manera específica cuando estás en redes sociales, pero hay que tomarlo todo con pinzas y analizarse, saber analizarse como opositor, como estudiante y decir, vale, esto de los 25 minutos, yo siento que a mí no me está funcionando, no voy a seguir adelante con ello, voy a ver si en vez de 25 minutos podrían ser 45, porque es a los 45 cuando yo noto que empiezo a distraerme. También hay que ser un poco habilidoso en ese sentido. Sí. Y muchas veces, pues, esta ayuda viene genial. O sea, el saber que sí, que hay como estrategias generales que podemos encontrar, pero que siempre tienes que adaptar a ti mismo y si no eres capaz de hacerlo tú solo, buscando ayuda, porque desde fuera se ve mucho más que desde dentro. Yo siempre pongo el ejemplo de la montaña, ¿no? O sea, yo estoy subiendo mi montaña emocional, en mi caso, ¿no? En el estudio de una oposición, en el caso del que esté opositando, y yo puedo ver la montaña del de enfrente, pero la mía no. Entonces es mucho más fácil que alguien desde fuera vea dónde puedes mejorar, dónde puedes cambiar alguna estrategia, dónde está ese punto de dolor, qué es lo que te está frenando. Entonces pedir ayuda siempre es necesario para agilizar, para no caer en la apatía, en la desmotivación, que imagino también te llegará mucha gente muy desmotivada en estos procesos tan largos. Totalmente, Sonia. Entonces, sí, como bien dices, buscar ayuda, bueno, en una oposición y en cualquier otro momento de tu vida en el que sientes que no sabes cómo controlar la situación, que llevas tiempo dedicando esfuerzos y energía a algo que no está funcionando, pues sabes que si continúas haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que tomar acción, ya sea cambiando la estrategia por ti mismo o ya siendo buscando ayuda, desde luego. Y este tema de la desmotivación es algo muy frecuente. Por eso la planificación es tan importante. La planificación va más allá de decir, me tengo que estudiar 8 temas al mes, 2 temas a la semana. La planificación va mucho más allá, Sonia, porque la planificación también lo que controla es la motivación y la desmotivación. Claro. Tienes que marcar objetivos. A mí me gusta trabajar con objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Hay veces que nos centramos mucho en los objetivos a largo plazo, que es, tengo que tener estudiados todos los temas para el 3 de mayo, que es la oposición. Es una montaña muy alta para subir. Entonces eso hay que gestionarlo de otra manera, hay que establecer esos objetivos más a medio plazo y también a corto plazo, pero en mi opinión hay que trabajar con los 3 de manera conjunta. No hay uno que sea más importante que otros, porque imagínate que tú te centras únicamente en los objetivos a corto plazo. Y dices, vale, pues yo me voy a centrar en que el lunes tengo que hacer esto, el martes tengo que hacer esto. ¿Qué pasa si el lunes
ha habido cualquier problema. Si has Ujú. recibido una llamada que tenías que atender, si te han dado una mala noticia, si te ha surgido un dolor, en fin, la vida sucede a nuestro Sí, alrededor, no somos robots. sí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que eso ya te va a llevar a esa desmotivación y a esa frustración, porque claro, no he conseguido el objetivo del lunes. Ya voy arrastrando bueno, pues esa sensación de no he sido capaz, no he podido durante el resto de los días. En cambio, haciendo una planificación que tenga en cuenta esos 3 tipos de objetivos y siendo flexible, todas las planificaciones tienen que ser flexibles. Si hay Ujú. planificaciones que no son flexibles, son planificaciones inútiles. Todas estas planificaciones en las que no sobra una hora libre al día, Sí, son planificaciones abocadas al fracaso. claro, y a la frustración, por lo que dices tú. O sea, es que en el día pueden pasarnos un montón de cosas y hay días que igual te levantas y te comes el mundo y hay días en los que te pones a estudiar y chica que dices que no hay manera, que no hay manera. Entonces, claro, habrá que encontrar el equilibrio. Totalmente. Me gustaría hacerte una última pregunta. Alimentación, ejercicio, vida sana, ¿qué nos ayuda a poder gestionar una oposición o un día a día de una manera correcta? O sea, porque sé que sabes mucho de este tema y me gustaría consejos que nos puedas dar, pues eso, de alimentación. Recuerdo un vídeo de YouTube en el que te vi que dabas el tip de beber agua, lo importante que era beber agua a la hora Tengo de, agua al lado, de hecho. a la hora de estudiar. ¿Qué recomendarías a un opositor cuando se sienta a estudiar en cuanto a alimentación, ejercicio físico? No sé, ¿qué nos dirías? Claro, Sonia, en una oposición volvemos a lo que hablábamos con las emociones. No solo hay que centrarse en técnicas de estudio, planificación, gestión del tiempo. Las emociones también son importantes, pero la alimentación también es importante y el ejercicio también lo es. En cuanto a la alimentación, la gasolina que tú estás echando a tu cuerpo va a determinar cómo va a ser tu rendimiento. Yo trabajo con opositoras que vienen a mí diciendo es que estoy muy cansada, por las Ujú, noches no duermo bien, claro. siento que mi atención está difusa. Es que a veces eso es un problema de alimentación y no son conscientes de ello. Por eso a mí en los procesos también me gusta trabajar sobre estos temas. También me gusta dar unas pautas básicas, porque tú tienes que saber lo que tu cuerpo necesita para rendir de la manera adecuada. Y con esto no me estoy refiriendo a que te infles a los típicos suplementos que salen en anuncios y que se venden en farmacias de no, potencia tu memoria en una semana. Mentira, mentira. Eso funciona más como placebo que como otra cosa. Tienes que cuidar tu cuerpo para que tu cuerpo rinda de la manera adecuada. Tu Sí. cuerpo puede rendir de la manera adecuada, pero también vivimos en una sociedad en la que la buena alimentación ha pasado a un segundo plano. Comemos muchas guarrerías, Mm. damos a nuestro cuerpo mucha gasolina que va a hacer que el coche en algún momento empiece a funcionar de una manera que no nos gusta. Ujú. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y eso es un tema que yo también trato dentro del proceso. Las vitaminas, los minerales que tu cuerpo necesita, la ingesta de proteína es importantísimo también. Cuando hacemos un estudio nutricional, bueno, yo me he formado también sobre estos temas para poder ayudar a mis opositores y cuando hacemos un estudio nutricional y sale la masa muscular bajita, eso lo que nos indica es un déficit también de proteína. Ujú. Esa masa muscular no simplemente está relacionada con estar cachas o no Sí, estarlo, por decirlo de una manera coloquial. Tiene un impacto también en el rendimiento y en la manera en la que trabaja el cuerpo. En fin, son muchas cosas, Sonia, claro. las que hay que tener en cuenta. Y si no se tienen en cuenta durante el proceso, volvemos a lo mismo. Todo forma parte de un gran árbol. Una ramita puede florecer, puede estar llena de hojas preciosas, de flores maravillosas, pero ¿de qué sirve si el resto del árbol se está secando? Claro, mira, metáfora perfecta. Totalmente, totalmente. Hay que cuidar todos los aspectos. Pues me ha encantado, Coral. Yo me quedaría con esto. ¿Dónde te pueden encontrar? Pero bueno,
me ha parecido una entrevista maravillosa, va a ser súper útil. Yo he aprendido un montón y sé que los oyentes que la escuchen aprenderán de esto porque es súper interesante todo lo que nos has dicho, o sea, incluso para opositores, para padres, para familias, porque tu abanico está abierto a todo lo que son estudiantes, pero me parece, ya te digo, fundamental el conocer todas estas cosas que nos has ido enseñando. Para afrontar, Sonia, perdona que te interrumpa, para afrontar también el día a día. Porque Sí. cuando terminamos la estrategia de oposición, mis opositoras me dicen, es que esto que hemos aprendido me va a servir para cualquier faceta de mi vida, para cuando tenga un trabajo más estable, para gestionar mi vida personal. Es que realmente un estudio de una oposición afecta de manera tan directa Sí. a tantas facetas de nuestra vida que como hay que tocarlo todo va a Sí, ser útil en el proceso y fuera del proceso. totalmente, sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, yo no estoy estudiando una oposición y cada vez que hablo contigo aprendo. Es como, bueno, esto lo voy a utilizar para esta cosa, para organizarme esto del trabajo, para hacer, quiero decir, sí, es muy útil. Son técnicas muy, muy útiles. ¿Dónde te pueden encontrar, Coral? Pues mira, me pueden encontrar en mi página web, estudiaraprendiendo.com, y también en redes sociales. Yo en la red social en la que soy más activa, a pesar de que estoy en Facebook, en TikTok, en Pinterest, en LinkedIn, bueno, pues algunas las tengo un poquito más abandonadas, no lo voy a negar. En la que estoy más activa es en Instagram. Entonces, si quieren pasarse por Instagram, echar un ojo pues a toda esa información de valor que comparto o darse una vuelta por la web, pues serán bienvenidos. Y además yo invito a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo que si quieren tener una breve sesión conmigo sin ningún tipo de compromiso para contarme su situación y para ver si esa situación tiene una solución o no, yo les invito a tener esa Qué breve bien. sesión de 15 minutos, de 20 minutos, en la que charlar, compartir. Si yo les puedo ayudar en ese momento, encantada. Y si es otro tipo de ayuda el que hay que ofrecer, pues también encantada, pero que no se queden con la duda de ¿será mi culpa el que no me esté funcionando esto? ¿Será por mí? Antes de tomar decisiones drásticas que afecten al proceso, siempre hay que replantearse otras opciones. Sí, lo veo. Tu Instagram es @estudiaraprendiendo. Estudiar aprendiendo, eso es. Lo voy a dejar todo en las notas del podcast, pero muchas veces como lo vamos escuchando, lo vamos viendo, se nos pasa. Entonces, pues que quede en el audio, es www.estudiaraprendiendo.com, la web, y en Instagram @estudiaraprendiendo. Eso Y es. ahí podrían solicitar una sesión contigo, unos 15-20 minutitos para poder hablarte y ver el problema que están teniendo y tener una charla contigo. Totalmente, o incluso si me quieren escribir por WhatsApp, oye, Coral, que te he visto, te he escuchado, necesito hablar con alguien, porque también surge la situación de que la oposición, el afrontar una oposición es un proceso muy solitario. Sí. Entonces hay veces que simplemente necesitas hablar con una persona que te ponga el foco y te diga, sí, mira, lo estás haciendo bien, sigue así. O no, tendrías que cambiar ciertas cosas relacionadas con esto y con esto. Entonces, de verdad, que antes de que empiece en ese bucle de desmotivación, si es que aparece, me pueden contactar sin problema, escribirme, y yo encantadísima de poder ayudar a alguien. Perfecto. Pues lo dejamos aquí. Encantada de tenerte en el podcast. Ha sido un placer, Sonia. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo. Pues nada, para nuestros oyentes, nos escuchamos el próximo domingo. Y Coral, un beso grande. Otro para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo. Un abrazo grande.